tal, mis queridos musclesenseitos? Hoy quiero compartir con vosotros 3 errores, 3 cosas que suelo ver muy habitualmente en los gimnasios, muchas personas que lo hacen y que para mí son 3 c******. No debería decir esto, pero es que no sé, no me sale otra forma de decirlo. Primer error que veo muchas veces a personas, según llegan al gimnasio, ¡pum!, lo primero que hacen es llegan a la barra de dominadas, ¡pam!, y se cuelgan ahí y comienzan a hacer dominadas. Y a lo mejor les preguntas, oye, ¿alguna vez he preguntado a alguien que he visto hacer esto? Oye, ¿por qué haces eso? No, para calentar. Y a lo mejor va a hacer pecho ese día, ¿eh? Y para calentar pecho se pone a hacer dominadas. Mirad, yo ni siquiera recomiendo que hagáis dominadas de primeras para calentar. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque si pesas 60, 70, 80, 100... 115 kilos, como mi caso, cargar todo ese peso de repente, sin un calentamiento previo, sobre las dorsales, pues te puedes rasgar, te puedes hacer una contractura de 1000 demonios. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el sensei? Yo recomiendo que siempre lo primero que hagamos cuando vayamos a entrenar un grupo muscular es calentar. Pero calentar no es estirar. ¿Cómo caliento yo? Pues el primer ejercicio que vayamos a hacer, podemos hacer una serie de 30, 50 repeticiones con muy poquito peso, un peso mínimo, simplemente siendo conscientes de que tenemos que enviarle toda la información posible al grupo muscular en cuestión que vayamos a trabajar e irle metiendo sangre, que hay muchas personas que igual no calientan, se plantan de primeras un peso bastante considerable y no le estáis dando la oportunidad al músculo de empezar a conectar, de que haya esa conexión neuromuscular previa tan importante para que cuando ya el músculo esté lleno de sangre, esté lleno de oxígeno, podamos hacer series efectivas y ahí ya sí cargar peso. En el caso concreto de la espalda, que va a colación con el tema que os estoy diciendo de colgarse en la barra de dominadas y hacer dominadas, yo os recomiendo que previamente, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues un jalón, un movimiento de jalón al pecho, mediante el que, al ser un ejercicio de placas, podemos ir poniendo placas hasta que lleguemos a ya sí nuestro peso. Podríamos empezar con 30 kilos, subimos a 40, a 50, subimos a 70, a 90 y una vez que ya estemos manejando nuestro peso corporal mediante las placas y mediante unas series previas de calentamiento, de bombeo, de meter sangre, ahí ya si queréis, ya estamos calientes, ya os podéis poner a hacer dominadas si queréis. Segunda gran gimnasio. Otra vez he vuelto a decir cagada. Y es otra cosa que veo muy habitualmente y es hacer los bíceps antes de la espalda, antes del día de espalda o incluso el mismo día comenzar por los bíceps y hacer los tríceps antes de haber hecho el pecho. Esto es un error, en mi opinión, porque tener en cuenta que para trabajar la espalda, ¿cuál es el músculo secundario que trabaja? Los bíceps. Por lo tanto, para trabajar la espalda, yo necesito tener los bíceps limpios, como se suele decir. Necesito tener los bíceps descansados, de tal forma que no haya una congestión previa que me impida mandarle toda la conexión a la espalda. Porque si yo tengo los bíceps cargados, lo más normal es que no pueda darle toda la información, al menos al 100% a la espalda. Y cuando yo entreno la espalda, necesito mandarle el 100% de la información a la espalda, porque es un grupo muscular además muy grande. Por tanto, todos los músculos secundarios que hay desde la mano, es decir, antebrazos, bíceps, esos músculos tienen que estar libres para que no se pierda nada de energía por el camino y para que yo pueda trabajar efectivamente la espalda y sacarle todo el rendimiento al entrenamiento de espalda. Lo mismo pasa con el pecho. Hay muchísimas personas que el día antes de hacer el pecho, por ejemplo, trabajan los tríceps. Es otro error. ¿Por qué? Porque con el pecho, como motor secundario, ¿qué trabaja? Pues trabaja el tríceps. Por lo tanto, si yo trabajo un miércoles, por ejemplo, el tríceps y al día siguiente, el jueves, quiero hacer el pecho, no voy a poder trabajar el pecho en todo su esplendor, no voy a poder sacarle todo el beneficio al entrenamiento de pecho porque voy a tener cansado el músculo secundario, que es el tríceps, y que se lleva un 20 o un 25% del trabajo del tríceps. Mientras que si yo tengo el pecho libre de haber hecho el tríceps el día de antes, voy a poder mandarle toda la información posible al pecho sin tener esa congestión previa a los tríceps. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por tanto, ¿qué es lo que propone el sensei a este respecto? Pues que el día de pecho, si queréis, podríais hacer
un recordatorio de tríceps que se suele llamar, es decir, yo hago mis 4 o 5 ejercicios de pecho y para concluir hago un ejercicio simplemente de pecho, y todo esto es por el motivo que os vengo diciendo. El motor secundario del pecho es el tríceps, por lo tanto cuando yo hago pecho inevitablemente me estoy sirviendo del tríceps para mover ese peso, así que los tríceps ya están un poco cansados, un poco prefatigados, pero esto no nos viene del todo mal. Ahora sí, si lo hacéis de esta forma que yo os digo. ¿Por qué? Porque al rematar con un ejercicio de tríceps sería perfecto. Hemos trabajado el pecho, con el pecho hemos tocado un poquito el tríceps, que se fatigan un poquito sí o sí, por lo tanto remato haciendo un recordatorio, un último ejercicio de tríceps, que incluso podría ser una super serie si queréis. Lo mismo pasaría con la espalda. Hago la espalda y ese mismo día, para finiquitar el trabajo de espalda, sabéis perfectamente que cuando hacemos la espalda se congestionan muchísimo los bíceps, bien con los jalones, es decir, movimientos de arriba hacia abajo, o bien con los remos, inevitablemente trabaja el bíceps. Por lo tanto, aprovecho esa congestión que sí o sí estoy involucrando en los bíceps para hacer un recordatorio de bíceps, es decir, un ejercicio de últimas de bíceps bien aislado o bien en super serie. Tercera de gimnasio, bueno, me está quedando un poco prepotente esto, no, pero bueno, es mi opinión, ¿vale? Yo os digo lo que yo no haría y lo que a mis senseitos no os recomiendo que hagáis. En este caso, pues me refiero a estirar antes de hacer el entrenamiento, es decir, bueno, ya lo he dicho un poco antes, ¿no? Cuando me refería al tema de las dominadas, que hay mucha gente que se cuelga en la barra, ya no solo para ponerse a hacer dominadas así de primeras, tal cual, con todo su peso corporal, sino que hay gente que se cuelga para estirar la espalda, o también suelo ver muy a menudo el día de cuádriceps, el día de pierna, lo típico que la gente se coge de aquí, estira para atrás, en frío y clac, 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 clac. Podemos hacernos micro roturas, micro fisuras en los cuádriceps, o ¡pum!, planto aquí la pierna en alto para estirar los isquiotibiales estando en frío. No hagáis eso, por favor, no estiréis con el músculo frío. Lo que hay que hacer es calentar bien, eso sí que es fundamental, calentar bien mediante esta forma que os he dicho, bien haciendo varias series iniciales con pesos muy bajos a series relativamente altas para ir metiendo sangre, para ir metiendo oxígeno y para que el músculo se vaya calentando, valga la redundancia. O otra forma que hay de calentar es mediante una super serie, hacer un par de super series o 3 super series al inicio como en circuito. Por ejemplo, el día de pecho meto, y que sean, en este caso, que sean máquinas de placas que nos van a guiar el movimiento, nosotros solo ponemos la fuerza y no tenemos que estar equilibrando, no tenemos que estar compensando, no tenemos que estar atentos a nada más que simplemente sea mover el peso. Por ejemplo, el día de pecho, ¿qué podríais hacer? Pues máquina de press de placas en la que empujas hacia adelante unas 10 repeticiones, pero aunque sean 10 repeticiones con muy poquito peso. Ya tendréis tiempo luego de, cuando pasemos a los presses de banca con peso libre o con mancuernas, comenzar a cargar peso. Pero esta super serie es simplemente para decirle al pecho, te voy dando estímulos para que veas que te voy a trabajar y que de aquí a un rato te voy a estar machacando, te voy a estar reventando, pero darle la oportunidad al músculo, en este caso al pecho, por poner un ejemplo, de que se vaya amoldando, que se vaya aclimatando a ese trabajo que le vamos a dar, que no sea de repente ¡pum!, a lo bestia. Por tanto, vuelvo a decir, ¿qué haríamos? Una super serie que podría ser un press de placas en el que estoy empujando la máquina, y unas aperturas, hay máquina de aperturas en la pec deck o en contractora. Igual, es un movimiento que va guiado, simplemente estoy atento en ir metiendo sangre en el músculo. Haríamos 10 repeticiones, más 10 repeticiones con poquito peso, y sin descansar volvemos a repetir. Volvemos a hacer 10 repeticiones con muy poquito peso de press de placas, y acto seguido 10 repeticiones de la contractora o la pec deck. El día de espalda, un buen calentamiento en super serie pues sería meter un movimiento de arriba hacia abajo, es decir, un jalón. Podríamos meter un jalón al pecho, y eso en super serie junto con un remo girón. Da 2 movimientos de placas, 2 movimientos en los que yo simplemente estoy atento en
pues mover el peso, la máquina, el cable me guía el movimiento y yo le voy mandando información al músculo que voy a trabajar. Bueno, pues espero que os haya gustado este consejo en un minuto, que nunca es en un minuto, ya lo sabéis. Soy Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Espero que os haya gustado este consejo, que lo pongáis en práctica y por favor, ponedme abajo en comentarios qué os parece, qué otras cagadas de gimnasio soléis ver vosotros a personas y que no estéis muy de acuerdo con esos ejercicios, o decidme si sois de los que hacéis esto y en fin, ¿qué opináis?